¿Puede un simple hallazgo cambiar el destino de un niño que lo ha perdido todo? A veces, las cosas más pequeñas se convierten en signos que nos guían desde la hora más oscura hacia un nuevo amanecer, especialmente cuando estos signos llegan a aquellos cuyos corazones aún son capaces de creer en los milagros. En un pequeño y polvoriento pueblo, en el sur de Arizona, donde el sol brilla tan intensamente que incluso las sombras se esconden bajo las piedras, vivía un niño llamado Carlos Hernández. Delgadito, con grandes ojos marrones y una maraña de cabello negro rebelde, siempre había sido un niño callado. Pero después de aquel aterrador día de abril, el silencio que lo rodeaba se convirtió en una pared de cristal, a través de la cual no podía penetrar ningún sonido del mundo exterior. La casa de Carlos estaba al borde del pueblo, junto a un arroyo seco. Era una simple vivienda de barro, con un techo de tejas rojas y un pequeño jardín, donde su madre, Rosalía, cultivaba tomates y chiles. Su padre, Juan Hernández, trabajaba en la construcción en la ciudad vecina y regresaba a casa solo los fines de semana. Su familia no era rica, pero siempre había risas en esa casa, y Carlos nunca se sintió solo. Todo cambió de repente. El viejo puente sobre el cañón, que llevaba años pidiendo reparación, no soportó el peso del camión en el que regresaba Juan con sus compañeros después de una dura semana. Rosalía, al recibir la terrible noticia, corrió al hospital de la ciudad vecina. Carlos se quedó con la vecina, doña Conchita, pero ni su madre ni su padre regresaron a casa. La lluvia que inundó el lecho seco del río arrastró el coche de Rosalía. En un solo día, el niño de 9 años perdió todo. Su mundo se rompió en 1000 pedazos y nadie sabía cómo unirlos. La tía Anita, prima de su madre, se llevó al niño a su casa temporalmente, mientras se decidía su futuro. Era una buena persona, pero ocupada con sus 5 hijos, no podía prestar a su sobrino la atención que necesitaba. En el alma de Carlos se instaló un vacío. Dejó de hablar, apenas tocaba su comida y podía sentarse durante horas mirando por la ventana, como si esperara un milagro, el regreso de sus padres. Los habitantes del pueblo sacudían la cabeza. Pobre niño, ¿cómo podemos ayudarlo? Pero los días pasaban y el milagro no ocurría. La casa de la tía Anita era todo lo contrario a lo que Carlos estaba acostumbrado. En lugar de las tranquilas tardes con las historias de su madre, aquí siempre había alguien gritando, riendo o llorando. 5 niños, uno más pequeño que el otro, ocupaban cada rincón de la pequeña casa. A Carlos le asignaron un colchón en la esquina de la habitación donde dormían sus primos, Pedro y Miguel. Los niños buenos intentaban involucrarlo en sus juegos, pero Carlos solo sacudía la cabeza y se daba la vuelta hacia la pared. Por las noches, cuando todos se dormían, sacaba de debajo de la almohada la única fotografía de sus padres, milagrosamente sobrevivida después de que los vecinos recogieron algunas cosas de la casa inundada. En la imagen, mamá y papá estaban abrazados frente a cactus en flor. Rosalía sonreía, con la cabeza echada hacia atrás, y Juan la miraba con tanto amor que incluso ahora, al mirar la foto, Carlos sentía el calor de su relación. Cada mañana, el niño se despertaba con la esperanza de que todo esto fuera solo una pesadilla terrible. Los primeros segundos después de despertar eran los más felices, hasta que la realidad se abalanzaba sobre él con todo su peso. La tía Anita intentaba consolarlo, pero sus palabras de que el tiempo sana parecían vacías. ¿Qué tiempo podía devolverle a sus padres? En la escuela, las cosas no iban mejor. Los maestros lo compadecían y trataban de no llamarlo a la pizarra. Los compañeros de clase, al principio, lo rodeaban con atención. Luego comenzaron a evitarlo.
sin saber cómo comportarse con el niño que no respondía a las preguntas ni participaba en los juegos. Poco a poco, a su alrededor, se formó un espacio invisible de soledad que nadie se atrevían a romper. Lo único que le daba algo de consuelo era un ritual diario que él mismo había inventado. Después de la escuela, Carlos se iba a una colina fuera del pueblo, donde podía ver el lugar donde alguna vez estuvo su casa y el camino que conducía al cañón. Allí, colocaba un pequeño altar de piedras, ponía la fotografía de sus padres y les contaba en susurros todo lo que había sucedido durante el día. Creía, o quería creer, que podían oírlo. En uno de esos días, don Felipe, el viejo maestro de música, vio accidentalmente al niño en la colina. No se acercó, pero más tarde le dijo a los vecinos: «Este niño tiene tanto dolor en sus ojos que podría inundar todo el desierto». Esto sucedió en un día en que el cielo sobre el pueblo adquirió un extraño matiz dorado. Los ancianos sacudían la cabeza, diciendo que un cielo así sucede antes de grandes cambios. Carlos, como de costumbre, subió a su colina después de la escuela. Acomodándose en una roca plana, sacó la fotografía y comenzó su relato silencioso del día. El viento aumentó, jugando con su cabello y el polvo a su alrededor. Fue entonces cuando algo brillante apareció en el aire justo frente a su cara. El niño lo atrapó instintivamente. En su mano había una pluma de un rojo sorprendente, como teñida por la luz del sol poniente. Estaba cálida, casi caliente al tacto. Carlos acarició con cuidado la pluma con su dedo, maravillado por su suavidad. Nunca antes había visto aves con tales plumas en sus alrededores. «Esto es para ti, papá», susurró el niño, colocando la pluma junto a la fotografía. En ese momento, el viento se calmó, y Carlos sintió que oía la voz de su padre, tan lejana y al mismo tiempo clara. «Sé valiente, hijo mío». Esa noche, Carlos tuvo un sueño inusual. Estaba en la cima de un alto acantilado y sobre él volaba un enorme águila con plumas de todos los colores del arco iris. «Para volar, necesitas 4 alas», dijo el águila con una voz que sonaba como la de su padre. «Valor, paciencia, confianza y amor. Ya tienes la primera ala». Al despertar, Carlos tocó bajo la almohada la pluma roja. Era real, no un sueño. Por primera vez en muchos meses, sintió algo parecido a la esperanza. Al salir al patio, vio cómo el perro del vecino, Lobo, había acorralado a un gatito en un árbol y ladraba ferozmente abajo. Nadie prestaba atención al triste maullido. El Carlos de antes habría pasado de largo, pero ahora, con la pluma roja apretada en su bolsillo, sintió un extraño impulso de fuerza. Agarrando un palo, el niño se dirigió resueltamente al árbol y ahuyentó al perro. Luego, superando su miedo a las alturas, trepó arriba y rescató al tembloroso gatito. «Eres un niño valiente», dijo doña Lupita, la dueña del gatito, acariciando a Carlos por la cabeza. En sus ojos había asombro. Ella, al igual que los demás, estaba acostumbrada a verlo pasivo y retraído. Esa noche, durante la cena, Carlos comió de verdad, por primera vez en mucho tiempo. Y cuando su prima menor, María, dejó caer su muñeca, él la recogió y se la devolvió a la niña. La tía Anita miraba atónita esos pequeños pero tan importantes cambios. Pasaron 2 semanas desde el hallazgo de la pluma roja. Carlos aún la llevaba consigo, envuelta en un pañuelo limpio. El niño comenzó a notar que cuando la pluma estaba con él, le resultaba más fácil superar sus miedos. Comenzó a responder en clase. A veces incluso participaba en los juegos de sus primos. La vida poco a poco se llenaba de colores, aunque el dolor por la pérdida no desapareció. Una mañana,
Carlos oyó a su tía Anita hablar con un hombre en la sala. Las voces eran apagadas, pero una frase le golpeó como un trueno. El niño necesita una familia permanente. Aquí tienen razón. Carlos entendió que se referían a su futuro, y su corazón se comprimió de ansiedad. Tendría que dejar el único lugar que de alguna manera lo conectaba con su vida pasada. Ese día, Carlos no fue a su colina. En vez de eso, vagó por las afueras del pueblo, reflexionando sobre lo que le esperaba. Tal vez lo enviarían a una gran ciudad, donde no conoce a nadie. O tal vez la tía Anita simplemente quería deshacerse de una boca más que alimentar. Los pensamientos se mezclaban, y su corazón latía con miedo ante lo desconocido. Sin darse cuenta de lo lejos que había ido, Carlos se encontró frente a una antigua iglesia abandonada. Los bancos estaban podridos desde hacía tiempo, y el techo se había derrumbado en varios lugares, pero de alguna manera el lugar conservaba una atmósfera de tranquilidad y paz. En el centro, donde alguna vez estuvo el altar, crecía un pequeño árbol, y justo debajo de él, como si alguien lo hubiera puesto allí a propósito, había una pluma azul, de un profundo tono casi nocturno, con la punta plateada. Carlos la levantó con cuidado. La pluma era fría al tacto, a diferencia de la cálida pluma roja, y en el momento en que sus dedos se cerraron alrededor del hallazgo, la puerta chirrió. En la iglesia entró una anciana a quien Carlos a veces veía en el mercado. Doña Esperanza, conocida por sus mezclas de hierbas y las extrañas historias que contaba a los niños. «Ah, aquí estás», dijo con un tono como si la estuviera buscando. «¿Encontraste la pluma? Es bueno. ¿Sabes lo que significa el color azul?» Carlos sacudió la cabeza, apretando con fuerza su hallazgo. «Paciencia, niño, la capacidad de esperar sin perder la esperanza», dijo doña Esperanza, acomodándose sobre un trozo de banco y haciendo un gesto para que Carlos se sentara junto a ella. Durante la próxima hora, la anciana le contó al niño una historia asombrosa sobre su vida. Cómo perdió a su esposo cuando era joven, cómo tuvo que esperar 20 años antes de conocer a sus verdaderos hijos, huérfanos que crió como propios. «A veces, la vida nos pone a prueba», concluyó, mirando a Carlos con ojos perspicaces. «Y la prueba más difícil es esperar tu hora. Pero ahora tienes 2 alas de 4. Eso ya es algo». Las palabras de doña Esperanza resonaron en el alma de Carlos. No entendía del todo cómo sabía sobre las plumas y las alas, pero decidió que los ancianos siempre saben todo. Al regresar a casa, sacó ambas plumas y las contempló durante mucho tiempo, una junto a la otra en la ventana, la roja y la azul, tan diferentes y tan especiales a la vez. Al día siguiente, la tía Anita lo llamó para una conversación seria. Su rostro estaba tenso, pero sus ojos miraban con suavidad. «Carlos, pasado mañana vendrán importantes visitantes a vernos, la familia García de la ciudad vecina. Ellos quieren conocerte. Quizás vivas con ellos». A pesar de la advertencia de doña Esperanza, el miedo volvió a apoderarse del niño. Asintió, pero por dentro todo se encogió. Durante la cena no dijo ni una palabra y rápidamente se fue a dormir, aunque no pudo cerrar los ojos hasta bien entrada la noche. Por la mañana, Carlos decidió ir a la escuela por un camino alternativo que pasaba por el mercado. Esperaba ver a doña Esperanza, pedirle consejo, pero no estaba por ninguna parte. Decepcionado, caminaba a lo largo de los puestos cuando algo llamó su atención. Un brillo verde brillante cerca de un puesto de libros viejos. Al acercarse, Carlos vio una pluma verde atascada entre las páginas de un libro desgastado de cuentos. El vendedor, al notar su interés, sonrió. «Llévate el libro, niño. Parece que está esperando por ti».
Carlos no tenía dinero, pero el anciano sacudió la cabeza. A veces los libros eligen a sus propios lectores. Cuídalo. Durante todo el día en la escuela, el niño pensó en la tercera pluma. Durante el almuerzo, abrió el libro y descubrió que la pluma verde yacía en la página de un cuento sobre un niño que se perdió en el bosque y encontró un nuevo hogar gracias a su capacidad de confiar en extraños que lo ayudaron en el camino. Por la tarde, cuando Carlos regresó a casa, su tía anunció que la familia García había llegado antes y lo estaba esperando. El corazón del niño latía tan fuerte que parecía que iba a salir de su pecho. En la sala estaban sentados una pareja de mediana edad, un hombre de ojos bondadosos y una mujer con una suave sonrisa que hizo recordar a Carlos a su madre. «Hola, Carlos», dijo el señor García, sin intentar abrazar al niño o hacerse pasar por su mejor amigo. A Carlos le agradó esto. Nada de falsedad, solo un tranquilo respeto. Durante toda la tarde conversaron. Más bien, principalmente, hablaban los García y Carlos escuchaba. Se enteró de que tenían una gran casa con jardín, que el señor Raúl García trabajaba como carpintero, como alguna vez soñó su padre, y que la señora Sofía García enseñaba música a los niños. «No tenemos hijos propios», dijo simplemente ella, «pero tenemos mucho amor que nos gustaría compartir». Antes de dormir, Carlos sacó las 3 plumas y recordó sus significados: valor, paciencia y confianza. La pluma verde parecía brillar en la oscuridad, sugiriéndole una solución. Los días siguientes estaban llenos de nuevas experiencias. La familia García invitó a Carlos a pasar el fin de semana en su casa. La tía Anita lo animaba a aceptar, pero no lo obligaba. El niño dudaba, pero las 3 plumas escondidas en su bolsillo le daban fuerza. La casa de los García era exactamente como la habían descrito: espaciosa, iluminada, con un jardín donde crecían árboles frutales. En una de las habitaciones había un piano, en el que la señora Sofía tocaba por las noches. El señor Raúl le mostró a Carlos su taller, lleno de herramientas y con un aroma a madera fresca. «¿Tu padre era un buen carpintero?», preguntó Raúl, notando cómo el niño miraba con interés las herramientas. «Él construía casas», respondió Carlos en voz baja. «Decía que un día construiría una gran casa para nosotros». Por un momento se le atragantó la garganta, pero Carlos pudo contener las lágrimas. Raúl le puso una mano en el hombro. Era un hombre valiente. Tales sueños requieren de gran coraje. Ese día, cuando Sofía tocaba el piano y Raúl leía un libro en su silla, Carlos de repente sintió que aquella imagen se parecía mucho a su vida pasada y al mismo tiempo era muy diferente. La nostalgia por sus padres lo invadió con renovada fuerza y salió corriendo al jardín. Sentado bajo un naranjo, sacó la fotografía de sus padres. «¿Los estoy traicionando?», susurró. «Si me quedo aquí, con ellos, ¿significará que los olvidaré?». Un soplo repentino del viento arrojó la fotografía de sus manos. Carlos salió corriendo tras de ella, pero ésta se elevó y cayó sobre las ramas del árbol. Al trepar por ella, algo blanco brilló entre las hojas. La 4ª pluma, blanca como la nieve, con un leve destello dorado, como iluminada desde adentro. Carlos la sacó con cuidado junto con la fotografía, y de repente, mirando la imagen de sus padres, se dio cuenta de que no solo se miraban el uno al otro, sino que también miraban hacia él, sosteniendo la cámara. En sus ojos había amor, ese que nunca muere, incluso cuando las personas se van. «El amor no termina», resonó suavemente detrás de él la voz de Sofía. «Solo crece cuando lo compartimos con otros». Esa noche, Carlos tuvo el sueño más vívido de todos esos meses. De nuevo estaba en la cima de una montaña y junto a él volaba el águila.
Pero ahora Carlos tenía sus propias alas, de 4 plumas de colores diferentes. «Vuela», dijeron el águila con las voces de su madre y su padre. «Siempre estaremos cerca, pero es hora de que construyas tu vida». Al despertar, Carlos encontró las 4 plumas, dispuestas en cruz, sobre la almohada junto a él. En la luz de la mañana, brillaban en todos los colores del arco iris. Y entendió, no se trataba de elegir entre el pasado y el futuro. Se trataba de la capacidad de llevar el recuerdo de sus padres en su corazón, al aceptar el nuevo amor que la vida le ofrecía. «Me gustaría quedarme con ustedes», le dijo a los García durante el desayuno, «si ustedes todavía quieren eso». Sofía y Raúl se miraron con tal alegría y calidez que Carlos sintió como si el último hielo en su corazón se derritiera. La mudanza a la casa de los García ocurrió un mes después. Durante todo ese tiempo, Raúl y Sofía visitaron a Carlos, y él se quedó con ellos los fines de semana. La tía Anita, a pesar de su alivio, pues a ella también le resultaba difícil lidiar con una familia tan grande, lloró el día que Carlos reunió sus escasas pertenencias. «Siempre serás parte de nuestra familia», le dijo, abrazando a Carlos. Él asintió, y por primera vez pudo expresar palabras de agradecimiento por todo lo que ella había hecho por él. La nueva vida comenzó de manera gradual, día a día. Carlos tenía su propia habitación con ventana al jardín. En la pared puso la fotografía de sus padres en un marco que Raúl había cortado de una hermosa madera. Al lado, una pequeña caja donde guardaba las 4 plumas mágicas. Cada mañana, el niño tocaba las plumas con los dedos, como si saludara a partes de su alma. En la escuela, notaron los cambios. Carlos comenzó a sonreír. Su voz, tranquila e insegura al principio, se tornaba más firme. En las clases de música, que ahora daba Sofía, descubrió que tenía buen oído y habilidades para tocar la guitarra. «Tu padre también amaba la música», le contó Sofía, quien había preguntado a los vecinos sobre los Hernández. Él solía cantar a menudo mientras trabajaba en el jardín. Esos pequeños detalles, nuevas piezas de memoria sobre sus padres, eran para Carlos regalos preciosos. Raúl y Sofía lo entendían y nunca le prohibieron hablar de su pasado. Crearon una tradición especial. Cada domingo, toda la familia cocinaba platos que a los padres de Carlos les gustaban. En esas comidas, el niño contaba historias de su infancia, y las imágenes de Juan y Rosalía parecían cobrar vida alrededor de la mesa. Un día, ayudando a Raúl en el taller, Carlos descubrió que también tenía habilidades para trabajar la madera. Sus pequeños dedos manejaban con destreza los detalles que Raúl tenía dificultades para trabajar debido a sus manos grandes. «Tienes talento natural», decía Raúl con orgullo. Poco a poco, las heridas en el alma de Carlos se sanaban. Aún extrañaba a sus padres, especialmente en los días festivos o cuando veía algo que le recordaba a ellos. Pero ahora ese dolor no lo paralizaba, sino que se transformaba en una melancolía luminosa que podía soportar. El descubrimiento más asombroso para el niño fue que podía volver a reír, de manera sincera y de corazón. Esto ocurrió en el cumpleaños de Sofía, cuando Raúl intentó hornear un pastel, y la cocina se convirtió en un campo de batalla cubierto de harina y cáscaras de huevo. Al ver la cara desconcertada de Raúl y su cabello cubierto de harina, Carlos se rió de tal manera que los adultos se unieron a su risa. Esa noche, Carlos escribió en el diario que le había regalado Sofía: «Hoy entendí que se puede amar a una nueva familia y recordar a la antigua. No es una traición. Mamá y papá siempre estarán conmigo, incluso cuando sonría ante un nuevo día». La historia de Carlos y sus 4 plumas
no permaneció un secreto en el pequeño pueblo. Primero lo supo doña Esperanza, quien un día visitó a los García, y al ver la caja con las plumas, sonrió de tal manera que parecía saberlo todo. «Alas de esperanza», dijo, tocando con cuidado la pluma blanca. «Siempre encuentran a aquellos que las necesitan». Poco a poco, la historia se comenzó a conocer entre los otros niños. Comenzó con la pequeña Isabel, hija de los vecinos, que había perdido a su querida abuela. Al ver a la niña triste, Carlos le contó sobre sus plumas y sus significados. A veces hay que ser valiente para seguir viviendo. A veces hay que tener paciencia para soportar los momentos más oscuros. A veces hay que confiar para aceptar ayuda. Y siempre se necesita amor. Hacia aquellos que se han ido y hacia los que están cerca, dijo, sorprendiéndose a sí mismo de dónde habían salido esas sabias palabras. Isabel, tras escuchar a Carlos, salió en busca de su pluma. Y, de manera asombrosa, la encontró, azul como el cielo, en una caja con las cosas de su abuela. Este hallazgo la ayudó a aceptar su pérdida y a conservar el recuerdo luminoso de su ser querido. Como una cadena, la historia comenzó a transmitirse de niño a niño. En la escuela se formó un Club de las Cuatro Plumas, donde los niños compartían sus hallazgos e historias de superación de dificultades. Cada uno buscaba y encontraba sus símbolos de valor, paciencia, confianza y amor. Incluso los adultos, inicialmente considerando esto como fantasías infantiles, poco a poco reconocieron que en la historia de Carlos había algo más. Quizás no se trataba tanto de las plumas en sí, sino de la esperanza que ofrecían, de cómo simples símbolos podían recordar a una persona las cualidades internas que ayudan a superar las pruebas más difíciles. Cuando Carlos cumplió 12 años, Sofía y Raúl lo adoptaron oficialmente. Durante la comida festiva, el niño pronunció un breve pero profundo discurso. Hace 3 años pensé que mi vida había terminado, pero resultó que solo empezaba un nuevo capítulo. Mis padres me enseñaron a volar, y estas alas permanecerán conmigo para siempre. Y ustedes, miró a Sofía y Raúl, me han mostrado hacia dónde volar. Gracias. La gente a menudo busca milagros en eventos grandiosos y grandes acciones, pero a veces el verdadero milagro es la capacidad de un pequeño ser humano de encontrar dentro de sí la fuerza para seguir adelante tras una pérdida terrible. Ver el significado en las cosas simples, una pluma que cae del cielo, una fotografía en un viejo marco, la sonrisa de una nueva madre, el roce de la mano de un nuevo padre. La historia de Carlos nos enseña, incluso cuando parece que todo está perdido, la vida nos envía señales de esperanza. Solo tenemos que aprender a verlas. Y aunque a veces esas señales no sean más que una pluma, en ellas puede residir la fuerza que nos eleve por encima de las nubes más oscuras. Gracias por ver esta historia sobre Carlos y sus plumas mágicas. Si ha tocado tu corazón o te ha recordado los valores importantes en la vida, valor, paciencia, confianza y amor, no olvides suscribirte a nuestro canal. Contamos historias simples, pero profundas, que ayudan a recordar lo más importante en nuestras vidas. Deja un comentario debajo de este video. Cuéntanos qué fue lo que más te impresionó de la historia de Carlos o comparte tu propia historia sobre cómo encontraste esperanza en momentos difíciles. Tus historias nos inspiran a crear nuevas fábulas. Hasta la próxima.